Hola a todos. Seguro que lo han notado, ¿verdad? Esa tensión que se respira en el ambiente, discusiones en la calle, impaciencia en las colas. Hoy vamos a analizar un ensayo que lo describe de una forma muy potente, como un barniz social que se está agrietando y que deja ver una fragilidad que está por debajo. Y para guiarnos en este análisis, vamos a apoyarnos en el trabajo del doctor Daniel Rojas Espinosa. Lo más interesante es su perspectiva, porque él no es sociólogo ni politólogo, es médico de familia. Y desde ahí, desde la consulta, ve muy de cerca cómo estas fracturas de la sociedad, en concreto la chilena, acaban afectando directamente a la salud de las personas. Muy bien, vamos a meternos de lleno. El ensayo parte de una idea que es fundamental. A ver, todos esos pequeños roces, esas discusiones que vemos a diario, esa impaciencia generalizada, ¿son solo anécdotas? ¿Cosas que pasan? Pues el autor nos dice que no, que cuando algo se repite una y otra vez deja de ser casualidad y se convierte en una señal que tenemos que aprender a leer. Y aquí es donde da un paso más allá. Esta es la hipótesis central. Se nos pide que cambiemos el foco, que no miremos el árbol sino el bosque. No se trata de casos aislados de gente maleducada, sino de los síntomas de un problema mucho más profundo, un fenómeno estructural que está afectando los cimientos de nuestra convivencia. Venga, empecemos por la primera sección, que nos presenta el síntoma con esa metáfora tan visual del barniz. ¿Qué es exactamente lo que se está agrietando en nuestra sociedad? El concepto clave que tenemos que entender aquí es el de regresión conductual. Y ojo, que esto es muy importante. No se refiere a que nos estemos volviendo animales, no. Es algo mucho más sutil y, si me apuran, más preocupante. Es la pérdida de nuestra capacidad para autorregularnos. Es ese momento en el que el impulso le gana la partida al juicio y, al hacerlo, perdemos habilidades que son, esenciales para funcionar como seres humanos en una comunidad. Pasamos ahora a la primera de las grandes causas que identifica el ensayo. Si esa es la enfermedad, ¿cuál es el origen? Pues el primer fallo lo encuentra en un sistema educativo que, según el autor, ha perdido una de sus funciones más importantes, la de enseñar los límites. A ver, es que la educación, y esto ya lo decía Aristóteles, no va solo de acumular conocimientos, es un proceso que nos humaniza. La filósofa Hannah Arendt defendía que educar es, ante todo, presentarle a alguien los límites del mundo. Y esto no es solo filosofía, ¿eh? La neurociencia de hoy lo confirma. Hay investigaciones que demuestran que el cerebro necesita esos límites para desarrollar el autocontrol, una habilidad que, por cierto, predice mejor el éxito en la vida que el mismísimo coeficiente intelectual. Y ahora fíjense bien en esta tabla, porque aquí se ve todo clarísimo. El objetivo de una buena educación es lo que vemos a la izquierda, la autorregulación interna. Eso genera personas autónomas, responsables. Pero ¿qué pasa cuando la educación tiene miedo a poner límites? Pues que acabamos en la columna de la derecha, en una dependencia total del control externo, de la vigilancia, del castigo. Un sistema que solo funciona cuando alguien mira y que al final lo único que genera es resentimiento. Vamos con el segundo gran fallo del sistema, el empobrecimiento de nuestro lenguaje. Y esto es crucial, porque la cosa no es tan simple como pienso y luego hablo. Es que, en realidad, pensamos con las palabras que tenemos. Este sería el escenario ideal, ¿no? El círculo virtuoso. La idea que han defendido grandes psicólogos es bastante sencilla. Cuanto más rico es nuestro vocabulario, más complejo y organizado puede ser nuestro pensamiento. Y esto nos da las herramientas para entender qué nos pasa por dentro, para gestionar nuestras emociones, en lugar de simplemente reaccionar ante ellas. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando el ciclo se invierte? Pues esta imagen lo explica a la perfección. Una pobreza de lenguaje nos lleva a un pensamiento mucho más simple, casi binario, reactivo. Y si no tienes las palabras para simbolizar lo que sientes, para darle forma a la frustración o a la rabia, ¿qué te queda? El impulso, la acción directa sin filtro. Es que George Orwell lo clavó. Esta frase no es solo una advertencia de una novela distópica, es un diagnóstico clínico de lo que pasa cuando el debate público y también nuestras conversaciones privadas pierden toda su riqueza y sus matices. Bien, y llegamos al tercer fallo, uno que nos toca muy de cerca porque conecta nuestros hábitos culturales directamente con la biología de nuestro cerebro. Hablamos de la cultura del exceso y de esta vida que parece atrapada en un presente continuo. Para entender esto, tenemos que hablar un momento del córtex prefrontal. Pensemos en él como si fuera el director general o el consejero delegado de nuestro cerebro. Es la parte que frena los impulsos, que planifica, que evalúa las consecuencias. El problema es que esta parte, que es la más evolucionada, también es súper vulnerable, y la ciencia ha demostrado de sobra que el estrés crónico y el alcohol la debilitan de forma directa. Y esto no es teoría, ¿eh? Miren los datos del mundo real. La Organización Panamericana de la Salud muestra que hay un vínculo directísimo entre los patrones de consumo intenso de alcohol, lo que llamamos atracones, y los actos de violencia no planificada.
Según el ensayo, el objetivo de este tipo de excesos a menudo no es el placer, sino la desconexión. Es básicamente apagar temporalmente a ese CO del cerebro. Claro, este vivir solo para la hora, para el fin de semana, va minando nuestra capacidad de construir una historia, un proyecto de vida con sentido. Sin ese proyecto a largo plazo, todo se reduce a la gratificación inmediata. Y esto nos lleva a otro problema, esa tendencia a culpar siempre a las circunstancias, al sistema, a los demás, lo que en psicología se llama un locus de control externo, que básicamente se come nuestra responsabilidad personal. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos visto un fallo en la educación, en el lenguaje, en nuestros hábitos. ¿Cómo encaja el puzzle? Bueno, pues en la sección final el ensayo une todas las piezas para darnos un diagnóstico completo y sobre todo para señalar un posible camino a seguir. Aquí lo tenemos, el resumen del diagnóstico. La regresión de la que hablábamos al principio no tiene una sola causa. Es el resultado de una tormenta perfecta, la confluencia de estos 4 fallos que hemos analizado. Una educación que teme poner límites, un lenguaje cada vez más pobre, una cultura del exceso que daña nuestro cerebro y una victimización que anula la responsabilidad. Cada uno, a su manera, debilita nuestra capacidad de autorregularnos. Y esta es, para mí, una de las conclusiones más importantes y liberadoras del análisis. Se nos propone dejar de lado los juicios morales. La cuestión no es que la gente sea mala, sino que vivimos en una sociedad que ha perdido las herramientas colectivas para regularse a sí misma. El desafío, por lo tanto, no es tanto un castigo, sino que es un desafío antropológico y, sobre todo, educativo. Y así cerramos el círculo, volviendo a la metáfora del principio, pero con una vuelta de tuerca final que es tremenda. Lo que aparece cuando ese barniz social se agrieta no es nuestra parte animal, como se suele decir. Es algo quizá más trágico. Es un ser humano que se ha quedado sin las herramientas que le permiten vivir plenamente su propia humanidad. El ensayo, lógicamente, no nos da respuestas fáciles ni recetas mágicas. En su lugar, nos deja con esta pregunta fundamental, una pregunta que nos interpela a todos. ¿Cómo volvemos a educar para la autorregulación sin caer en el miedo, sin la nostalgia de un pasado que no volverá y sin la ingenuidad de pensar que será fácil? Ese es probablemente el gran desafío que tenemos por delante.